Hemos escogido este himno que acabamos de cantar y lo escogí, hermanos, porque se me viene a la mente el pensar que aunque somos de diferentes caracteres, diferentes formas de ser, pero si ustedes son creyentes en el Señor y han sido rescatados para vida eterna, como lo he dicho con otros hermanos, aunque no son de esta iglesia, pasaré con ustedes la eternidad. Y el himno dice: vamos, mi hermano, vamos camino a nuestro hogar celestial. La iglesia está conformado por todos los siglos, más de 2000 años, por hermanos fuertes y débiles. Y es el estudio que hemos venido estudiando en el capítulo de Romanos 14. Y voy a dar un breve resumen de lo que es el estudio que hemos venido comprendiendo a través de mis hermanos que me han precedido o antecedido, ¿verdad? Más bien dicho. Y fíjense, hermanos, que en el capítulo 14, desde que iniciamos, estudiamos la unidad de los cristianos fuertes y débiles. Y debemos recibirnos unos a otros con entendimiento. De los versículos 1 al 12, la palabra de Dios nos enseña que debemos recibirnos unos a otros fuertes y débiles. La primera razón por la cual debemos hacerlo, y espero que tengan abierto Romanos 14, dice: recibid al flaco en la fe. Y el versículo 3 dice: porque Dios le ha levantado, es decir, porque Dios le ha recibido. A la iglesia siempre se sumarán hermanos nuevos, pero no siempre serán nuevos, porque Dios los va a fortalecer. En la iglesia habrá hermanos débiles, es decir, hermanos no maduros, hermanos flacos, pero no siempre serán flacos. Y la primera razón de recibirlos es porque Dios los ha recibido. Nosotros debemos de recibirlo, ese debe ser nuestro carácter. Recibirlos como Dios los ha recibido, con mucho amor. La otra razón que debemos de recibirlos es porque el Señor sustenta a cada creyente. El Señor los sostiene. Vean lo que dice el versículo 4 en su segunda parte. Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para que lo afirme. Entonces, la segunda razón por qué debemos recibir a nuestros hermanos débiles es porque el Señor los va a sustentar. Ellos no se van a sustentar precisamente porque nosotros pensamos que vamos a hacer mucho por ellos, pero en realidad quien va a hacer mucho por ellos va a ser el mismo Señor, para ponerlos en pie. Así lo aclara la palabra de Dios. Otra razón por qué debemos recibir a los hermanos débiles o los nuevos, ¿saben por qué, hermanos? Porque el Señor es soberano en cada creyente. El Señor es soberano en cada creyente. Esta afirmación lo encontramos en el capítulo 5 al 9, versículos 5 al 9. Dios va a hacer lo que el Señor le plazca en el corazón de ellos. De eso estemos seguros. Y esta es la razón por la cual nosotros con entendimiento debemos recibir a los hermanos. Y la otra razón que nos enseñan estos versículos de recibir a los hermanos, porque solo es el Señor quien nos va a juzgar a todos.
No debemos hacer juicios negativos, ni juicios que aparentemente son positivos, sino debemos recibirlos, porque a final de cuentas, tanto al fuerte como al débil, Dios es quien va a ser su juez. Hay 4 razones que nos enseñan en estos versículos del 1 al 12, por qué debemos recibir o por qué debemos estar unidos entre hermanos fuertes y débiles. Voy a repetir de manera corrida. 1, porque Dios ya los ha recibido. Número 2, porque el Señor sustentará a cada creyente, tanto al fuerte como al débil. Número 3, porque Dios es soberano. Él tiene sus propósitos en la vida, tanto del cristiano fuerte como del cristiano débil. ¿Y saben qué? Debemos evitar juzgarlos. El débil que no juzga al fuerte, ni el fuerte al débil, porque solo el Señor es quien va a juzgar a cada uno de los creyentes. Después pasamos a ver la unidad de los cristianos fuertes y débiles, edificándonos a unos a otros, pero sin ofensa. Y estas enseñanzas lo contienen del versículo 13 al 23. La unidad de los cristianos fuertes y débiles, edificándonos unos a otros sin ofendernos. Pareciera ser que estos versículos nos enseñan la problemática que tenían los hermanos de la iglesia de Roma. Y no solamente en Roma, sino también en los Corintios. Porque como les narrábamos en uno de estos estudios, generalmente en esa cultura, la carne que se comercializaba, primeramente era sacrificada a los ídolos. Después quitaban esa carne y lo llevaban a los negocios para ser vendida. Los hermanos débiles decían, yo no voy a comer de una carne sacrificada a un débil. Pero el hermano maduro decía, el ídolo no tiene nada de poder. Y los hermanos débiles se escandalizaban diciendo, ¿cómo estás comiendo? Tú eres un libertino. Pero ese era el problema, quizás de desunión que experimentaban los hermanos, por el cual el apóstol San Pablo escribe este capítulo. Ahora, hermanos, el objetivo de estos versículos 13 al 23 es que debe haber unidad entre cristianos fuertes y débiles, edificándonos pero sin ofendiéndonos. Aquí al menos encontramos 6 consejos, cómo debiera lograrse este propósito. Miren, hermanos, en primer lugar, antes de hacer juicios, piensa en tu vida lo que ha sucedido cuando veniste a Cristo, fuerte y débil. El Señor nos ha libertado del pecado. Ese es un motivo para estar unidos. Al menos alguien quien no sea creyente y sea esclavo del pecado, podrá diferir de esta unidad que fue tanto el anhelo de nuestro Señor. Otro asunto que debe unirnos cuando pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos libertados de la condenación eterna. Todos los que estamos unidos, al menos que tú no seas creyente, al menos que no sientas nada ni convicción de lo que Cristo ha hecho, no estás consciente de que tú eres libertado de la condenación eterna, no podrás pensar en una unidad de la iglesia. Pero si tú dices, yo tengo vida eterna, entonces me uno con los hermanos, fuertes y débiles, tal cual sea su situación, sabiendo que esa debilidad no va a ser para siempre, porque Dios va a sostener al débil y lo va a hacer fuerte. La palabra débil debemos tomarlo como un estado transitorio. Si hacemos una comparación cuando tenemos nuestros hijos, quizá, hermanos, la época más vulnerable de la vida humana es la niñez, que tienen que sostenerlo en los brazos maternos. Poco a poco se va fortaleciendo de sus piernas, sus razonamientos, y esperamos que un día camine ese niño, después pueda correr. Así es en la vida del creyente. Comienza muy débil,
porque trae grandes rezagos de su vida pasada, su vida pecaminosa, influencias de idolatría, influencias de pecado. Pero Dios, cuando comienza su obra, la va a hacer perfectamente. Y entonces en su mente va a confirmar el mismo Señor Jesucristo por su Espíritu Santo que tiene vida eterna. Es liberado de la condenación eterna y va a pasar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Otra razón para que nos una la unidad es que nosotros no estamos sujetos a las leyes rituales, ceremoniales del antiguo pacto. Somos libres para disfrutar de todas las bendiciones que nos concede con abundancia la gracia de nuestro Señor y que es confirmado a través de la obra que día con día está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Estas son algunas razones para pensar que debemos estar unidos. La iglesia como tal, tanto fuertes y débiles, debe de decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo lo debemos hacer? Evitar actitudes de superioridades entre nosotros. Que los creyentes se sientan más fuertes unos que otros. Y que con esto desanimemos en desamor a menospreciar al débil. Debemos evitar esta actitud de orgullo y autojustificación, puesto que desde el tiempo del apóstol Pablo hasta la actualidad han sido causas principales de la falta de armonía y unidad que se da en el interior de la iglesia. ¿Cómo no recordamos cuando las personas que se sentían ricos en la iglesia de Corinto o Corintios menospreciaban a los pobres, apartaban sus comidas para comer otro lado, o llevaban manjares y el pobre veía a los ricos comiendo ricas comidas? Ya se presentaba este tipo de problema. Con justa razón, hermanos, y aquí predicamos, cuando venimos a la casa de Dios no somos más que hermanos. Aquí no hay títulos. Aquí no nos unimos por prominencias. Y nuestro único motivo de venir a la casa de Dios es adorar el nombre de Dios y traer honra y gloria a su nombre. Le doy gracias a Dios por esta actitud que hemos asumido en nuestra iglesia. Aquí, hermanos, el conserje de una escuela, como un maestro en ciencia, un doctorado, no es más que el hermano. Somos todos hermanos. El abogado como el jardinero, el ingeniero. Aquí, hermanos, no hay distinción, porque somos uno en el Señor. Y este debe ser nuestro pensamiento. Debemos eliminar todo carácter de superioridad, y especialmente quienes enseñamos la palabra de Dios. Ser humildes en la actitud que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 10, casi al final del pasaje. Vamos a la palabra de Dios para que se confirme este pasaje. Es Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Leemos todos? Que soy manso. Es descanso para vuestras almas. Es fácil y ligera mi carga. El hombre de mayor grado de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: aprendan de mí. Queridos hermanos, fuera toda ostentosidad, fuera todo pensamiento de superioridad, fuera todo pensamiento de autojustificación. Porque si queremos mantener unida la iglesia, debemos desprendernos de nuestro orgullo y superioridad y vernos como nos vio nuestro bendito Señor Jesucristo. Aprender de Él a ser humildes de corazón.
Cuando nosotros llegamos al capítulo 15, queridos hermanos, seguimos hablando de la unidad de los cristianos fuertes y débiles, pero ahora el enfoque es agradándonos unos a otros como lo hizo Cristo. En estos versículos del 1 al 6, hermanos, habla de la unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia, agradándonos unos a otros como lo hizo Cristo. En la iglesia, amados hermanos, así se ve en la palabra de Dios, como desde el pueblo que Dios sacó de Egipto. Muchos se unieron a ese pueblo, esclavos de otra nacionalidad. Y saben, hermanos, quién provocó en esa marcha una rebelión en contra de Moisés y un deseo grande, vehemente de regresar a Egipto. Precisamente los que no eran del pueblo de Israel. Anhelaron en su corazón, incitaron el corazón de los israelitas a volver a Egipto. Se acordaron de los peces, se acordaron de las cebollitas, se acordaron de los ajos. ¿Pero acaso se acordaron de los latigazos? No. Y de cierto que la iglesia a veces también se une en gente que no son cristianos. Incitan al pueblo a buscar otra forma de caminar con Dios. Y no debe ser así, hermanos. Debemos caminar unidos, pero agradándonos unos a otros como lo hizo Cristo. Eso es lo que contiene Romanos 15 del 1 al 6. Fíjense, hermanos, como iniciamos Romanos 14, Dios siempre ha tenido un interés profundo en la unidad de su pueblo. Escuchen bien, Dios siempre ha tenido un interés profundo en la unidad de su pueblo. Mediante la salvación de cada uno de ustedes y mía, Él ha efectuado su unidad espiritual en un sentido real. ¿Y saben qué? Hace mucho tiempo escuché que en verdad Satanás, la operación que más sabe hacer es la división. Satanás no sabe sumar, no sabe multiplicar, pero dividir sí lo sabe hacer. ¿Y saben qué? Cuando Satanás seduce a gente inconversa a la desunidad de la iglesia, causa tristeza. Pero la verdadera iglesia del Señor, en lo personal, yo descanso, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor y la va a mantener unida. Un remanente fiel siempre estará unido. Para algunos estudiosos de la Biblia, dicen que la iglesia de hoy, 2023, es una iglesia que se tipifica con la iglesia de la Odisea y la iglesia Filadelfia. Parece que caminan juntas. Una iglesia que es orgullosa y se siente rica, pero Dios le dice, no eres más que un miserable y cuitado. Y le invita a comprar de Dios el oro fino, que es la fe. Por otro lado, hay una iglesia fiel, que en medio de las dificultades camina hacia los brazos del bendito Señor Jesucristo. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, allá en los Salmos, Dios habla a través de esta profecía davídica. Y dice el Salmo 133, y que muchas veces quizá lo pasamos por alto, no lo magnificamos. Y así, hermanos, tenemos el consejo de Dios, cómo el Señor siempre ha anhelado la unidad de su pueblo. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice?
igualmente en uno. ¿Saben, hermanos? Este calificativo lo da el Señor. Vean, qué bueno, qué delicioso es que habiten los hermanos igualmente en uno. He observado, hermanos, a través de los tiempos, y se los digo con toda sinceridad, lo veo en el rostro de algunos niños. Cuando hay una convivencia en el templo, se ve el corazoncito alegre de ellos, felices. Después diré su nombre de qué niño. ¿Vamos a tomar café? ¿Vamos a hacer algo aquí en el templo? Sí, hija, vamos a hacer algo. ¿Saben quién veo un corazón bien contento? Mía. No sé los demás niños que sientan, pero otros, entre los hermanos adultos, lo primero que están pensando es desunirnos ya, porque a lo mejor hayan más deleite estar en su casa. Pero no es la apreciación de Dios, porque la apreciación de Dios es, dice, lo maravilloso, lo bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Por eso me entristece el que algunos consideren que es mejor estar lejos que unidos. Es mejor que estar separados que unidos. Pero Dios no lo ve así, hermanos. Dios califica de otra manera cuando ve a su pueblo unido. ¿Qué sientes tú en la iglesia? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿O solamente estás pensando cómo ya retirarte de la iglesia? Porque allá a lo mejor tú estás encontrando mayor felicidad. Pero no es así el principio de Dios. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué error del hermano que piense que es mejor estar alejado de la iglesia. Porque Dios asegura categóricamente por su palabra divina que ahí en la unión de los hermanos, allí envía Jehová bendición. ¿Quieres tú la bendición de Dios? ¿Quieres tú la vida eterna que Dios provee? ¿Sabes dónde está? En la iglesia que el Señor ha lavado con su sangre preciosa. Ahí lo dice la palabra de Dios. Hermanos, como dijera alguien, hay hermanos que quieren pasar toda la eternidad con Dios, pero no pueden estar ni una hora aquí en la tierra en comunión con Dios. ¿Qué van a hacer allí en los cielos? Estos tipos de hermanos le van a decir a Dios, dame permiso ir a mi casa y ahorita regreso. ¿Qué van a hacer, hermanos? Ojalá, hermanos, pongámonos a pensar que la mente de Dios es que estemos unidos, unidos en lo más posible. Jeremías 32 del 38 al 39, voy a ir a la palabra de Dios en Jeremías 32 del 38 al 39. Dice así la palabra divina: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y dice el 40, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles el bien, pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El pensamiento de Dios es que la iglesia se mantenga, ¿qué? Unida, unida. Queridos hermanos, ¿nos vamos a oponer al deseo de Dios? ¿Vamos a pensar diferente a lo que Dios piensa? No podremos, hermanos, perdonar nuestras culpas, nuestras ofensas y amarnos como Dios ha amado tanto a su iglesia.
Seremos tan orgullosos, prevalecerá nuestro orgullo, prevalecerá nuestra prepotencia y decir yo no puedo perdonar a mi hermano. Si hermanos, entre matrimonios, díganme ustedes, entre parejas, ¿acaso no nos hemos ofendido alguna vez? ¿No hemos ofendido nosotros, esposos, a nuestras esposas? Esposas a sus esposos. ¿No nos hemos ofendido? ¿No nos hemos defraudado? Pero ¿saben qué? El perdón y la humildad pueden hacer mucho para la unidad. En la iglesia del Señor Jesucristo debe suceder lo mismo. Perdonarnos y humillarnos, porque debemos aprender del Señor, que es manso y humilde de corazón. Vamos a Ezequiel 37. Otro propósito de Dios a través de su siervo. Ezequiel 37, versículos 16 y 17. Ezequiel 37, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. ¿Cuál era el deseo del Señor? De unir a Judá e Israel, que fueran ¿qué? Uno solo. ¿Acaso el pensamiento de Dios ha cambiado en estos siglos posmodernos? No. Dios no ha venido a menos. El pensamiento de Dios es que su pueblo sean uno solo en su mano. Ese es el pensamiento de Dios. El Señor Jesucristo, frente a una grande concurrencia de judíos, porque si hay una característica que tienen los judíos, es su orgullo de raza, su orgullo de que ellos son el pueblo de Dios. ¿Saben cómo irritó el corazón de ellos cuando el Señor Jesucristo les hizo esta declaración? Vamos a San Juan 10, 16. Ya estamos en el Nuevo Testamento y el pensamiento de Dios es que su iglesia sea una sola, que haya unidad. San Juan 10, versículo 16. Estas palabras el Señor Jesucristo las pronunció ante una audiencia de judíos y esto les ardió mucho en su corazón. Dijo el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué pensaron los judíos aquí? ¿Yo con un gentil? ¿Yo unirme con un griego? Esto no lo concebían. Pero la idea del Señor es que nos tenía en su mente a nosotros, tú y yo, de diferente característica de un judío. Porque dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estaban los hermanos de Peniel. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros, que somos de Cristo, nos empeñaremos a desunir la iglesia? ¿Por qué? No. Tener ese pensamiento es estar en contra de Dios, en contra de Cristo, hermanos. Porque el pensamiento de Dios es que seamos uno solo. ¿Sí me explico, hermanos? Uno solo. Seguimos con este pensamiento de lo que Dios desea. Y miren, hermanos, hace un tiempo dábamos un consejo en un matrimonio.
La unidad en la vida de los esposos o de la familia, que hoy por cierto está siendo devastada la unidad. ¿Saben, hermanos? Esa unidad no se logra con ir a una comida de un buen restaurante. Tenemos un problema, la primera solución que hacen los no cristianos, voy a contentar a mi esposa con una comida, un buen ramo de flores. Puede tener su efecto, pero eso no garantiza la base sólida, la roca de la unidad. Tengo un problema, vamos a solucionarlos a irnos de vacaciones. Puede traer sus resultados positivos, pero eso no garantiza tener una unidad. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay cosas que garantizan mantenernos unidos, pero el deseo del Señor es que su iglesia esté unida. Miren qué pensaba Pablo de la unidad. 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28, hermanos. Vean cuál era el pensamiento de Pablo. Lo consumía también en pensar en una iglesia unida. 1 Corintios 15, 28. Dice así la palabra de Dios. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, todas las cosas en todos. No puede haber cabos sueltos o hermanos sueltos, hermanos solitarios llaneros corriendo solos en la vida cristiana. Dios siempre quiere mantener la unidad de su iglesia. Yo soy cristiano, yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien con los hermanos. ¿Eso es correcto? Hermanos, tenemos defectos, tenemos distintos caracteres, pero Dios está labrando mi carácter que es de la pedrada, está labrando tu carácter quizá de orgullo, está labrando tu carácter de ser juicioso, pero Dios va a terminar su obra perfecta en su amada iglesia. Por lo tanto, no seamos prejuiciosos, haciendo juicios anticipados sobre hermanos que están débiles, o hermanos que se consideran débiles, fuertes, pero que a final de cuentas no son tan fuertes como piensan, ¿verdad? Me encanta, hermanos, cuando leo Apocalipsis 21, ya unida la iglesia en los cielos, consumada la iglesia. Vean, hermanos, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Yo sinceramente, hermanos, me pongo a llorar cuando leo esta porción de la palabra de Dios. Y yo quisiera verlos ahí, amados hermanos. Quisiera que todos estuviéramos allá. Dice así la palabra de Dios, versículos 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte no será más, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas son pasadas. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha enjugado sus lágrimas? Pero cuando lleguemos a este lugar donde Dios nos ha prometido, se acabará toda tristeza de nuestro corazón, los sufrimientos que hemos padecido. Y nos acordaremos quizá
Dios quiera que ya no nos acordemos de cuando me peleé con el hermano, de cuando lo ofendí, que ya no haya esos recuerdos. ¿No es hermoso llegar con Dios? Dios dice aquí, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hace un tiempo que predicaba la palabra de Dios y les decía, los cuadros más maravillosos que yo observo en mi infancia es aquel delantal viejito que tenía mi mamá, y que cuando me caía, yo no iba con mi papá, iba con mi mamá. Mi mamá lloroso, vete mi hijo, y me agarraba su delantal rotito y que es un poco sucio y limpiaba mis lágrimas. ¿Qué no hará Dios con sus preciosas manos en tus ojos cuando lleguemos a aquel momento y lugar tan hermoso? Luchamos, tenemos nuestras diferencias, pero en el nombre de Dios vamos a darle alegría a nuestro Dios, manteniéndonos unidos, perdonándonos nuestras faltas, no menospreciando al débil, tampoco juzgando al fuerte. Amémonos, porque ese es el pensamiento del Señor. En el tiempo presente y a pesar de todos los efectos residuales de la vieja carne, la voluntad incondicional del Señor es que su pueblo esté en armonía con Él y unos con otros dentro de su cuerpo. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de su pueblo fue uno de los deseos que nuestro bendito Señor Salvador expresó, y esas palabras quedaron expresas en San Juan 17. Padre, que todos sean una cosa como tú y yo lo somos. Pedro, ya siendo un viejecito, escribió una carta y amonesta que todos sean de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Querido hermano, si nuestra mente lo reducimos, lo confinamos a la mente de Cristo, nuestra iglesia se mantendrá en pie. Y que Dios gobierne nuestra mente y nuestros corazones para tener el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Pablo, el pensamiento de Pedro. Quiero terminar mi mensaje con 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Un texto muy conocido por todos nosotros. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y leemos este precioso pasaje. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7. Leemos todos lo que dice la palabra de Dios. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, perdónanos porque quebrantamos el deseo que tuviste para tu iglesia, de que estemos unidos. A veces tenemos un comportamiento necio, prevalece nuestro orgullo, prevalece el que nos creamos más que otros. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a tener tu mente, Señor. No te importó el ciego, no te importó el leproso, contagioso, no te importó el alma doliente y el pobre. Inclinaste tu corazón a ellos, los animaste, los salvaste. Permite, Señor, que nuestro carácter sea así. Somos diferentes de pensamiento, pero, Señor, tu amor nos unirá para continuar sobre esta tierra. Bendice a tu iglesia Peniel, Señor. Quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros el creernos más que otros. Ayúdanos con amor dirigir a los débiles, y que los débiles también
no tengan un juicio negativo acerca de los fuertes. Gracias por tu hermosa palabra y te pedimos que nos sigas conduciendo en este marchar de tu iglesia hasta el día que nos recibas en tus amorosos brazos. Por Cristo nuestro bendito Señor te rogamos estas súplicas. Amén. Amén.